Y amigos, continuamos en Exitosa Sábado. Saludar a nuestros amigos oyentes y televidentes que recién se están integrando al programa. Son las 4:33 de la tarde y en estos momentos, en este bloque, nos toca el bloque psicológico. El día de hoy hemos invitado a el especialista Oscar Bedregal, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y también del Callao, que nos va a hablar acerca de este tema interesante que habíamos mencionado antes de irnos a la pausa. Se trata de cómo evitar la adicción a los videojuegos en niños y adolescentes. Y si es que en estos tiempos de pandemia hemos visto que pues la mayoría de muchachos se han refugiado en estos videojuegos, en estos juegos cibernéticos, y pues le dedican horas. Esto llama altamente la preocupación de los padres de familia, debido a que pues no solamente le dedican varias horas, sino también esto crea a veces cuadros de ansiedad, a veces inclusive puede llegar a los golpes, y esto es lo que queremos tratar con este invitado el día de hoy, con este psicólogo, de cómo actuar frente a este tema, cómo nosotros podemos enfrentar esto, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a de repente pues dedicarle menos tiempo a estos juegos cibernéticos, al que nos obedezcan, que también es muy importante, al no llegar a esta situación de conflicto, a estos dimes y diretis con nuestros hijos. Así es que muy importante e interesante esta entrevista que vamos a tener en breves minutos. Y desde ya nosotros también invitamos a nuestros amigos oyentes y televidentes a marcar el 251-9422 y al 467-4499, que son los números de Exitosa, para que usted pueda absolver sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en nuestro invitado, que es el psicólogo que hemos dado el día de hoy, pues el psicólogo Oscar Bedregal, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y el Callao y especialista también en niños y adolescentes. Muy importante este tema. Exitosa. Entonces vamos a tratar en breves minutos, pero desde ya hay que señalar que lo primero que todo es la comunicación. Así es que hay que hablar bastante con nuestros hijos, con nuestros niños, si es que son pequeños. Mucha comunicación es muy importante. El de dar horarios que también pues no lo lleven a la rutina diaria, ¿no? Hay que darle estos horarios adecuados para que puedan de repente estar un momento en internet, un momento en televisión, para que puedan leer un libro, para que nos puedan ayudar en las actividades de casa, quizás lavar los platos, barrer la sala, las escaleras, el poder ayudarnos a lavar de repente la ropa, qué sé yo, de repente algunas actividades en familia también es muy importante el interactuar, pero sobre todo darle estos roles son muy importantes el día de hoy, sobre todo en esta época de pandemia, para poder llevarnos mejor. Bien, nos dicen que ya estamos en la comunicación con el psicólogo Oscar Bedregal. Buenas tardes y bienvenido a Exitosa, doctor. Qué gusto, gracias por la invitación a este espacio radial nuevamente, colaborando con todo lo que es posicionamiento e información para la población peruana. Feliz año 2021 para toda la gente oyente de esta prestigiosa radio, y los deseos venturosos para la gestión de la radio. Bien, Oscar, yo ya estaba hablando acerca de este tema que es muy importante e interesante, pero sobre todo en tiempo de pandemia, que me imagino yo ha crecido un poco la adicción a los videojuegos debido a que los niños ya están más horas en casa. Muchos se han visto sumergidos en estos juegos cibernéticos, ¿verdad? Que dedican horas de horas, y esto pues lastimosamente crea un ambiente a veces de conflicto si es que el padre no sabe cómo dominar la situación. Para ello, ¿qué nos recomiendas, Oscar? Muy bien, antes de responder la pregunta, nuevamente saludar a la población peruana y simplemente informar a las familias, a las personas que nos escuchan, el cuidado de la salud psicológica en nuestro país. Si bien es cierto, la primera posición del confinamiento nacional al que estábamos sometidos, y que luego de ello se vendría pues la apertura, ¿no?, de las fases de esta reactivación por la pandemia, ha generado que muchos niños, adolescentes y jóvenes, y por qué no decir también adultos, se asocien pues al consumo de videojuegos. Solamente para una información general, sabemos que el consumo de videojuegos a partir del año 2018 ha sido considerado un tipo de trastorno asociado al manual de diagnóstico del CIE-11, conocido como el Disorder Gamer,
que de alguna u otra manera también tenemos que ser claros para la población. Este tema del consumo de videojuegos también tiene su público detractor, en el sentido de que muchos lo ven como una posición de aperturar inteligencias y sobre todo tener un consumo de apertura de nuevas condiciones. Pero desde esta bancada, la recomendación para la población peruana es que tiene que buscar información de primera plana. Es por eso de que ahora en este espacio radial, desde el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, queremos pues informar a la población para que tenga pues a bien saber considerar esto, ¿no? El tema de los videojuegos, en realidad, para la información de la población, es una de las empresas que ha generado prácticamente más de 140.000 millones de dólares y que en la época de la pandemia que aún nos encontramos no ha sufrido ningún defecto. Entonces estamos ante una empresa que va a seguir creciendo y que de alguna u otra manera las familias tienen que estar informadas, ¿no? Exitosa. Sobre el contenido de los videojuegos, sobre todo. Ajá. Ahora, dentro de este posicionamiento, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones, ¿no? Número uno, identificar qué tipo de videojuego estamos consumiendo, ¿no? ¿Qué tipo de videojuego están anexando nuestros hijos? Porque hay que entender también que el inicio de estos videojuegos, al consumo pues de consolas, celulares, computadoras que cargan estos videojuegos, empieza a partir de los 11 años y hay un aproximado hasta los 35, 36, según la investigación más reciente de la GAIFK, que es una investigación que estudia todo lo referente a estudios de mercado cibernético a nivel mundial. Entonces, se sabe de que el tacto a estos espacios de distracción va con contenido bastante fuerte. Claro. Incluso podríamos determinar de que ya existe en la realidad empresas que están generando el pago de millonarias sumas de dólares para generar los famosos campeonatos, ¿no? En este caso, un videojuego muy conocido que es el Fortnite, ¿no? El Fortnite Stream. Entonces, ante esa situación, las primeras recomendaciones que doy a la población peruana es primero identificar qué videojuego están jugando nuestros hijos y qué contenido tienen ellos. Correcto. Y la limitación del tiempo en primera instancia, ¿no? Porque a veces el padre de familia dice, no, pero está jugando un momento. No hay que ser tan dramáticos para no dejarlos jugar un momento. Perfecto, podemos dejarlos jugar un momento, pero también es importante mantener los límites, porque va a llegar un momento en que ya no lo vamos a poder controlar. Sobre todo, que a veces un padre de familia o una madre de familia o alguien de la familia se sorprende, ¿no? Y dice, ya no, le voy a quitar los videojuegos, y en el acto se lo sacan con ningún consentimiento, y eso provoca un estado de reacción, en este caso, claro, de la persona que lo está consumiendo, ¿no? Ahora, Oscar, este cambio de conducta, este trastorno de repente que tiene la propia conducta de este niño o adolescente, que podemos ver específicamente cuando tú mismo lo mencionas, este ejemplo, está jugando el niño, quieres quitarle, o mejor dicho, quieres mandarle a hacer otra actividad, de repente, no sé, lavar los platos, y se niega y se crea pues este enfrentamiento entre padre e hijo. Es específicamente donde se debe de actuar. ¿Cómo se debe actuar? Es la pregunta, Oscar. Incluso, para que tenga el concepto claro la población peruana. El concepto de adicción lo relatan diferentes autores de investigación en lo que es conducta humana y psicología humana. Uh-huh. Pero hay un concepto muy importante que quiero que la población conozca. Dentro del comportamiento problemático existe una crisis donde se presenta otro comportamiento. Repito, dentro del comportamiento problemático se presenta otra crisis que es un nuevo comportamiento que no maneja el control correcto sobre la gravedad significativa que puede causar. Entonces, mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos disfrazar, y hay que entender que la adicción empieza justamente con lo que acabo de conceptualizar. Los cambios más determinantes en lo que refiere la manifestación comportamental del niño, adolescente, joven o adulto, primero son los estados de ánimo, la tolerancia,
¿ya? Porque hay muchas personas que nos vemos intolerantes. Posteriormente hay una modificación en los conflictos, porque hay que entender que a veces también cuando uno empieza a anexarse al videojuego, entra en mucho conflicto, porque aquí queremos tener un ganador y hay una variación sobre esto. Y lo más interesante, la rebeldía. Porque si bien es cierto, la rebeldía considera el poder no aceptar aquello, pero con esta función esto se desborda. Ahora, la recomendación, de acuerdo a tu pregunta, estaría de que el padre de familia o la persona que está a cargo tendría que tener 3 características importantes que me gustaría tomen nota. ¿Cuáles son? Primero, la observación. Correcto. Tenemos que observar. Correcto. ¿Ya? Observar con qué sintonía la persona se está adaptando al videojuego. Número 1, cuando vemos que se están encerrando mucho, que ya no están sociabilizando, que ya no están compartiendo, que simplemente su vida es encerrarse en ese cuarto y estar con el videojuego, o hacer rápidamente las cosas motivacionalmente y luego otra vez adaptarse a ello, tenemos que ya hacer una pausa y preocuparnos. Número 2, el seguimiento. Tenemos que aprender a generar un comportamiento de seguimiento, correcto. El seguimiento de saber con qué está jugando, cuáles son sus relaciones, qué personas tiene él que lo están incentivando, ¿no? Porque esto es un tema generalizado y tenemos que tener un seguimiento. Y puntualmente, después de ese seguimiento, tenemos que ver la manera cómo lo tenemos que controlar. Y ahí viene justamente donde tenemos que hacer la pauta. Y en este tema de control, vuelvo a repetir a la población, no es que tú se lo quitas de frente, porque vas a causar un impacto. Entonces yo les sugiero que nosotros ya tenemos que tener un asesoramiento para ver cómo llegamos a la intervención. Correcto, porque nosotros no podemos actuar porque eso provocaría incluso, si es por ejemplo un adolescente, ¿no? Sabiendo que la adolescencia parte desde los 10 años hasta los 19, vamos a encontrarnos pues con una respuesta totalmente conflictiva. Y eso puede provocar en algún momento algún tema de deterioro. Ahora, Oscar, precisamente, pues tú estás hablando de algunas características que nos dan esta adicción a los videojuegos. De repente podría ser el aislamiento social, el abandono a otros pasatiempos también, exclusivamente se van a dedicar a estos videojuegos. La disminución también podría ser en el rendimiento académico, ¿no? Hemos estado, a pesar que hemos estado en pandemia, también han habido estos cursos virtuales, pero en ese sentido, ¿qué pasa si es que esto llega a mayores y lastimosamente, pues, se generan estos enfrentamientos entre padre e hijo y llegan hasta los golpes? Bien, aquí hay un tema también que yo quisiera que se pueda prestar atención. Si bien es cierto, el videojuego libera a nivel neurofisiológico 2 indicadores importantes, una hormona y un neurotransmisor. Estamos hablando que la hormona es el cortisol y a nivel de neurotransmisor la dopamina. Hay que entender, sobre todo en etapa de vida adolescente, la liberación de dopamina por crear ese placer genera que el adolescente se vincule rápidamente. Es por eso de que nosotros, los padres de familia, tenemos que saber primero tener una conectividad con ellos, porque si uno también acepta que ha tenido cierta falencia, cierta carencia, pues empecemos a reconocer esa carencia para acercarnos a nuestros hijos. Correcto, porque hay que entender, en mi consideración como especialidad en etapa de vida adolescente, hay que considerar que los adolescentes, por ejemplo, se están vinculando mucho con estos videojuegos y el contenido de los mismos. Entonces, yo determino que también los padres de familia tienen que identificar ya en qué nivel se encuentran. Por ejemplo, el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad, sabiendo de que todos estamos generando ansiedad, pero justamente en esta etapa, tanto de infancia como adolescencia, la ansiedad tiene un mayor desborde. Entonces, el videojuego, el consumo de videojuegos, calza perfecto como un imán. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos un hijo que está presentando características de ansiedad, y nosotros de frente vamos a buscar el conflicto, a enfrentarlo, y de repente pensar que él nos puede responder de mala manera, agrediéndonos, y nosotros con tal de no perder nuestro poder lo enfrentamos, entonces lógicamente pues no vamos a llegar a nada. Por eso aquí mi primera recomendación es, si los padres de familia ya no tienen
la suficiente capacidad, porque aquí estamos aprendiendo todos. Nadie nació siendo padre, nadie nació siendo madre. Entonces busquemos la asesoría psicológica. Busquemos la asesoría psicológica para tener un acompañamiento de cómo atacar el problema. Correcto, pero no nos mandemos nosotros, porque a veces nosotros generamos un ego de Superman, ¿no? O sea, yo lo sé todo. Y hay que saber que la población peruana, que la parte de salud psicológica, donde tiene de operadores a nosotros los profesionales de la salud psicológica en nuestro país, los psicólogos y las psicólogas, estamos prestos a poder actuar en ese momento. Ahora, Oscar, porque hay la formación. Claro, y ahora, ¿cuál es la recomendación en estos casos? ¿Cómo debe de actuar el padre? ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer el padre de familia, primero que nada, es la observación, como lo decía hace un momento, ¿no? Tiene que observar los comportamientos que pueden cambiar de manera ambivalente, ¿no? Por ejemplo, si teníamos una consideración de actuación del comportamiento de nuestros hijos, de repente hay un cambio en el estado de ánimo, como lo decía hace un momento, se vuelven muy intolerantes, ¿no? Están más rebeldes que de costumbre. Hay un síntoma, por ejemplo, que se le conoce como el síntoma del niño rata, que es un síntoma donde el que juega el videojuego se encierra solamente en ese mundo. Y eso es una situación que también habría que considerarlo. Lógicamente, vuelvo a repetir a la población, tenemos una refutación detrás de esto. O sea, es posible que nuestros hijos hasta incluso nos pongan en un debate y nos digan, pero ¿por qué? ¿Quién te ha dicho eso? Si esto a mí me ayuda, etcétera. Entonces, cuando ya haya esos indicadores, yo les sugiero a los padres de familia no entrar en esa controversia con ellos. Correcto. Y si son adultos, igual. Entonces, yo sugiero hacer la pausa y tener la atención profesional. Correcto. Si en este caso no se quiere acceder, entonces yo les pediría a los padres de familia tengan un acercamiento con la atención profesional, porque hay que aprender ciertas pautas. Por ejemplo, número 1, la empatía. Número 2, la tolerancia, ¿no? Tenemos que ser los padres de familia muy tolerantes, ¿correcto? Para poder ver un poco esa visión. Y otra característica es ese tema del seguimiento, que para mí es muy importantísimo. O sea, el seguimiento de saber cuál es el entorno en que él se está desarrollando dentro del consumo del videojuego. Porque déjame decirte que a nivel de videojuegos hay niveles, hay incluso videojuegos que trabajamos en un tema que se le llama el team. O sea, manejamos un grupo de personas. Entonces, yo puedo tener mi conectividad social allí ya esperándome. Y puedo tener 7, 8, 9 compañeros que me están esperando y me están haciendo ver incluso una persona egocéntrica. Porque en el juego, queridos oyentes, el ser humano entra a otro tipo de personalidad, donde de repente en el videojuego él es el rey, él es el campeón, o la reina o la campeona. Entonces hay un nivel de egocentrismo que si de repente, ¡pum!, lo marcas o lo cortas, ya te imaginas cuál es la respuesta, ¿no? Exitosa. Ahora, si tienes esta tolerancia con tu hijo, de repente de dejarlo jugar, y eso va creciendo día a día, obviamente la adicción, pues pasa de estar en 1 hora, a 2 horas, a 3 horas de repente a un videojuego. Obviamente que hay que llamar a un profesional para que nos apoye y nos ayude, pero... Pero en ese sentido, pues de repente, si queremos actuar inmediatamente, ¿cómo deberíamos de hacerlo frente al niño, ¿no? De repente, si es que está jugando este videojuego y nosotros queremos que este niño, no sé, nos ayude a limpiar la sala quizás, y no quiere obedecer, ¿qué es lo que deberíamos hacer en ese momento? ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, en principio, una de las técnicas más importantes que suelo informar a la población siempre en lo que refiere a información en salud psicológica, es trabajar el tiempo fuera. Pero también para esto, de acuerdo a la pregunta que me estás haciendo, es también saber cómo la familia ha trabajado el patrón de comportamiento. Y qué importante es el patrón de comportamiento en la funcionalidad familiar. Y esto no tiene que ver nada de que yo estoy separado de mi esposo, yo estoy separado de mi esposa. No. Acá se trata de la funcionalidad con quien esté el menor. Y en este sentido, lo puntual aquí es que el tiempo fuera nos ayuda a que si se presenta el comportamiento y el niño, el adolescente no quiere obedecer, entonces tú haces el tiempo fuera, esperas que se calme y luego vamos a volver a conversar, pero no atacando el comportamiento. Por ejemplo, si yo le digo, ¿sabes qué? No quiero que juegues ahorita porque tienes que ayudarme a limpiar la sala de mi casa.
Entonces en ese momento no, yo quiero jugar, entonces tú no puedes volverte a insistir, haces el tiempo fuera y después no vuelves a recalcarle sobre el juego, sino simple y llanamente le dices, ¿sabes qué? Vamos a conversar. Okay. Entonces hay que también saber crear los vínculos de comunicación, claro. No con el afán, escúcheme muy claro, no con el afán detractor, correcto, porque a veces nosotros estamos juzgando, y no podemos juzgar. Así es. Eso es muy importante. No hay que ser intolerantes y sobre todo no hay que llegar a la agresión, ¿verdad? Así es. Y ¿sabes por qué? Porque no sabemos si es que ya hay alguna sintomatología previa que está presentando el menor o el adolescente y estamos nosotros metiéndole más función allí de desorden. Ahora, ¿qué recomendarías a los padres que recién de repente le van a comprar una consola, un videojuego al niño o adolescente? Quizás darle sus horarios, ¿qué es lo que se recomienda en este caso para no llegar a esta serie de conflictos, no? A ver, yo tengo 5 características muy importantes que quiero que la población me lo pueda escuchar y comprender. Número 1, primero saber si nuestros hijos ya están presentando síntomas. Si nosotros sabemos que nuestros hijos están presentando algún síntoma psicológico que nos preocupe. Y hay que entender que el síntoma psicológico, los padres tienen que empezar a tener también mucha observación. Por eso que para mí el tema de observación y seguimiento en la función familiar es importantísimo. Entonces, esa sintomatología que posteriormente, si ellos no sabemos identificarla y puede ser de riesgo, posteriormente se puede convertir en un trastorno psicológico. Entonces, primera recomendación, identificar ello. Yeah. Segundo componente de identificación, saber que la evolución del videojuego va a continuar. Y si tú vas a comprar, por ejemplo, una consola o un celular, tú tienes que estar informado sobre todo este sistema de videojuegos que existe en el mundo y lo que van a seguir saliendo. Y también el contenido de ese videojuego. Y para eso necesitamos nosotros empezar a informarnos. Número 2. Número 3, si nuestros hijos sufren alguna comorbilidad, significa, si tenemos hijos que de repente no han estado acostumbrados a tener la práctica de un deporte, la práctica de alguna estrategia o actividad recreativa, y ellos están con un sedentarismo, ahora también, si eso les está produciendo obesidad, entonces habría que pensarlo 2 veces. Correcto, claro. Hay que ver si existe algún tipo de comorbilidad. ¿Ya? El número 4, saber cuál va a ser la futura tipología del jugador, en este caso, cómo lo va a administrar el padre y la madre y cómo el hijo va a manejar eso. Porque puede haber una tipología de un jugador, o sea, la manera, porque a veces unos esperan el juego, el celular, la computadora nueva, toda la consola, porque yo quiero volverme un gamer. Entonces habría que saber qué tipología y cómo esa tipología después no me termine en un cuadro adictivo. Y finalmente, pues, el último componente. Estamos en una realidad pandémica y sabemos que lo que queremos rescatar ahorita, es la parte social. Correcto. Entonces nosotros teníamos que ver qué tanto le hacemos el balance. Si voy a comprar esto y no corto la parte social con mi hijo, porque hay una realidad que nos está ahorita quejando y que no sabemos porque estamos en una incertidumbre. Y eso es un tema también que la población tiene que saber. Hay que saber cuidarnos a nivel de nuestra salud psicológica. Un psiquiatra, ¿no? 3 psiquiatras para casi 100 millones de habitantes. 9 psicólogos para casi 100 millones de habitantes. Entonces hay que saber hay que saber, por supuesto, porque la atención rápida está un poco en carencia. Entonces prácticamente la población tiene que saber tener los criterios del cuidado también. Ahora, Oscar, otro caso que es común y recurrente ya en pleno siglo XXI es que los padres pues le compren los celulares, iPhone y demás a los niños, ¿no? Y ahora inclusive estos celulares se lo dan a los bebés de 2, 3 años para que puedan jugar e interactuar un momento. Entonces, esto sería añadido. Por favor, nosotros vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar contigo. También vamos a tratar de abrir las líneas telefónicas. Desde ya los voy dando, 251-9422,
o al 467-4499, 251-9422 o al 467-4499 para que nuestro amigo Oscar Bedregal pueda de esta manera absorber las inquietudes y preguntas que tenga nuestro público. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con tu respuesta, Oscar. Y amigos, continuamos en este programa de Exitoso Sábado. Estamos nosotros con el especialista Oscar Bedregal. Él es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y el Callao, especialista en niños y adolescentes. Estamos abordando el tema de cómo evitar la adicción a los videojuegos en niños y adolescentes. Y pues antes de ir a la pausa había quedado pendiente una pregunta acerca de si es que es recomendable desde bebés, desde niños, darle el celular a estos infantes. Por favor, Oscar, con tu respuesta. Muy bien. Miren, desde la recomendación puntual y análisis de la psicología, de 0 a 2 años, 0 pantallas. Repito, de 0 a 2 años, 0 pantallas. Y si de alguna u otra manera la población peruana quiere empezar a implicar al uso de tecnología en nuestros hijos, lo primero que les voy a posicionar es asesoramiento profesional. Y la capacidad que tienes tú para poder enfrentar esta nueva asunción de tecnología. Recuerden que estamos en la era de nativos digitales y prácticamente a veces nuestros hijos ya pueden tener un mejor uso de la tecnología porque esta es su generación. Y ojo, que dentro de ello amerita de que nosotros tenemos que tener todo un panorama de psicoeducación. ¿Qué cosa es la psicoeducación? La psicoeducación es que ustedes como padres tienen que ver lo que se va a presentar posiblemente y la manera como ustedes tienen que prepararse para estar atentos al enfrentamiento de dicha problemática que puede causar más adelante. Bien, Oscar, tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, su nombre y su consulta, por favor. María, queríamos saber sobre esta adicción que está creando los videojuegos a nuestros hijos que son adolescentes. Ahora que todas las clases son virtuales en la universidad, tiene todo el tiempo hasta la noche, madrugada y se amanece jugando. Entonces, no hay forma, por más que conversamos con él, de hacerlo entender de que lo excesivo que tiene el tiempo en el juego le puede hacer daño. Entonces es algo como que dices, él dice no, justifica porque dice que todo el mundo juega, que todos sus amigos juegan, y que como no puede salir a la calle, es la única forma de distraerse es eso. Yo veo doctor, quisiera saber qué podemos hacer para... Le he comprado un equipo para que haga deporte en la casa, pero nada. María, un gusto escucharte, gracias por esa llamada telefónica. Bueno, no quedas de equivocarte. En realidad es la presencia de lo que ahora estamos viendo como síntomas y signos, ¿correcto? Mira, en principio habría que identificar la primera posición. ¿Cuánto tiempo o con qué regularidad tu hijo está accediendo a este vínculo? Ahora, ahí aplicamos el primer principio, o sea, observación. Aún así tú has dado una propuesta. Tú le has dicho, hijo, te he comprado tu kit deportivo para que hagas deporte. No hay ninguna respuesta ante ello. Ahora, habría que identificar aquí, María, si en realidad ya hay una conectividad de logro con tu hijo sobre el videojuego. Porque no sabemos si de repente él ya es un gamer. Y si es un gamer, no sabemos si ya está participando de torneos. Eso es un tema que habría que identificarlo. ¿Y eso cómo lo vas a tener que lograr, María? Teniendo un acceso primero a ver qué cosa él te dice. Ahora, si tú en el acceso sientes que tu hijo te está bloqueando o de repente él no quiere acceder contigo a conversar con nadie, simplemente te dices, mamá, no te metas, entonces tenemos que buscar el canal de cómo llegamos a obtener esa información. ¿Correcto? A veces los padres de familia se desesperan en el sentido de saber que hay tanta conectividad, pero solamente vemos el tema de forma. Pero ahora tenemos que analizar el tema de fondo. Y el tema de fondo, en principio, ahorita, es saber qué grado de conectividad tienen nuestros hijos con el juego. Por ejemplo, María, tenemos juegos muy conocidos como el Dota 2, el Fortnite,
De repente, si tienes ahí para tomar nota, toma nota, para que tengas un poco la apertura a esta investigación. Dota 2, Fortnite, Free Fire, ¿no? Fate the Language, que es otro videojuego también muy interesante. Ya, Duty Sky es otro videojuego también. O sea, cada videojuego es un mundo y habría que identificar en qué nivel se encuentra. Otro detalle también, María, que te puedo dar es que puedas tú generar una exploración sobre su entorno, porque normalmente, a veces, suele estar motivado por otros amigos. Entonces están desarrollando un team. Esto es lo que le decía hace un momento a mi gran entrevistador. Entonces, cuando ellos forman el team, que es el equipo, entonces también hay otro grado de conectividad. Entonces, identificando estos puntos, María, y ya teniendo tú la respuesta de ello, entonces ya tenemos que empezar a trabajar con él todo un proceso de psicoeducación y explicarle, y también medir que no esté en un tema de adicción, porque eso también él lo tiene que saber. Y de esa manera vamos a poder nosotros manejar el control. No sé si pude absolver tu respuesta, María, ¿me escuchaste? Sí, ya se fue María, pero ¿ya? Está clara la respuesta, doctor, y sin duda pues, así es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Sobre todo en esta etapa. Vamos con otra llamada. Otra evidencia amplia. Sí, vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, su nombre, por favor, señora, y desde dónde nos llama. Soy Amy Navarro, soy de Ventanilla. Desde Ventanilla, por favor, la pregunta para el doctor. Doctor, una consulta. Tengo un niño de 14 años que a veces le gusta jugar Fortnite, a veces no, le converso, pero él se va cada 4, demora 5 o 6 horas, y a veces me preocupa en que ese juego, y a veces se le acaba el crédito en su celular, se va, pero demora, y eso me preocupa. No sé cómo, porque he llevado al psicólogo, he hablado con su psicólogo, pero a veces ya no puedo. Yo en esta cuarentena, como estaba, no salían, pero ahora como ya levantaron los niños, el internet abre y me preocupa cómo me puedo apoyarme. Usted, ¿qué consejo me puede dar? Muy bien, madre. Gracias por la llamada a la radio. A ver, en principio, determinar de que si ya él está teniendo esa intensidad de horas en el consumo de ese videojuego llamado Fortnite, ya definitivamente ya tenemos que hacer una pausa. Ahora, me estás informando que él ha tenido ya la asistencia en consejería psicológica. Entonces tendríamos que ver ya el tema de evaluación. Yo te sugiero desde aquí que ya tenemos que evaluar, ¿ya? Dentro del tema de evaluación tenemos que identificar, madre, escúchame con mucha atención, si ya hay indicadores de ansiedad intensa, a lo que se le llama esto ansiedad rasgo. Si ya tenemos indicadores de ansiedad rasgo, ya tenemos nosotros que empezar a generar toda una estructura psicoterapéutica para poder intervenir y saber de que esta sintomatología ya no se escape de las manos. Justamente, de acá te doy algunos alcances rápidos. Sintomatología fisiológica de la ansiedad ya debe estar presentando mucha sudoración de manos, de repente ya está presentando una comezón de uñas, que es este tema de onicofagia, de repente está muy intolerante a cualquier cosa que le digas, ya está respondiendo fuertemente. Si me está reuniendo estas características, mi querida madre oyente, ya definitivamente no perdamos más el tiempo, tenemos que intervenir. Y dentro de esa intervención, madre, te voy a pedir con mucha claridad, la familia tiene que comprometerse, ¿correcto? Y quienes sean los miembros de tu familia tienen que comprometerse a poder tener todo ese proceso, porque también no sabemos si ya está ganando dinero. Recuerda que el Fortnite ofrece sumas muy interesantes de dinero. Tanto así, mi querido conductor, que ya hay muchos adolescentes que dicen, ¿yo para qué quiero estudiar? Si yo ya me puedo volver un gran gamer y puedo ganar más que tú, que eres profesional. Entonces, más o menos para que vean ustedes el esquema de pensamiento que se está empoderando en nuestros hijos.
Espero haberte absuelto, madre. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que saber entonces los tipos de juegos que hay. También hay que tratar de escaparse de estos temas. Así es. 251-9422, 467-4499 son los números de Exitosa. Aló, buenas tardes. Aló. Aló. Sí, su nombre, caballero, y desde dónde nos llama. Exitosa. Aló. Aló. Sí, su nombre, caballero, y desde dónde nos llama, por favor. Aló, mi nombre es Abel. Ok, a ver. Por favor, la consulta al psicólogo. Doctor, muy buenas tardes. Tengo un hijo Justo, tengo un hijo de 22 años, ya, y ya está 2 años en la universidad. Yo tenía internet en mi casa, pero él jugaba, digamos, en la mañana y en las tardes de 6 a 10 de la noche, porque estábamos en plena cuarentena, ¿no? Ahora, como él no tenía dinero, le tocó el bono que le dio el gobierno, que yo me quedé sorprendido cómo el gobierno le ha dado un bono a un joven de 21 años. Ahora se va al internet de 9 de la mañana a 11 de la noche. Por más que he conversado con él, le he hecho ver la realidad, ¿no? Él no me hace caso, ¿me entiendes? ¿No? Y está en eso todos los días, de 9 a 11. Y le repito para hacerle asustar, le digo, mira hijo, puedes traer el virus, vínate a la internet y contagiar a tu mamá, a tu abuelita, pero él no hace caso. He conversado muy agradable con él, pero parece que ya está muy enviciado, ¿no? Porque ya no tiene horario, no se pone límites. Le he hablado de los límites de la persona y todo, pero no hace caso. Por favor, Oscar. Muy bien. Muy interesante tu aporte, Abel. A ver, ya en esta posición estamos hablando ya no de un adolescente, estamos hablando ya de un joven, como muchos jóvenes peruanos. Entonces ya dentro de estos criterios pienso que el nivel de la atención, el nivel de la percepción ya está teniendo ciertas dificultades. Entonces, yo ya pienso, Abel, que ya nosotros tenemos que intervenirlo, porque ya tú has conversado con él, ¿ya? Entonces, yo ya pienso que tienes que hacer una pausa y tenemos que acceder inmediatamente a una atención psicológica. Yo quiero remarcar a la población peruana, sabiendo que estamos dentro de una realidad de pandemia, pero ahorita la nueva ley de salud mental, ¿correcto? La ley 30947, que de alguna u otra manera está siendo tan cuestionada, pero está implantando el modelo de salud mental comunitario, correcto, donde estamos hablando que los centros de salud mental comunitario están generando una descentralización en el país y una participación de las personas a su acceso. Entonces yo te sugiero, a ver si donde estás viviendo existe un centro de salud mental comunitario, poder acceder, correcto, y entrar por el servicio de psicología. Primero, para poder ver un poco el interés y sobre todo el vínculo que se está presentando ahorita ya en tu hijo de 22 años. Porque yo ya determino puntualmente de que ya el tema de que tú converses con él no adapta, no asimila. Entonces ya hay un tema allí que tenemos que explorar, correcto. Por eso es importante que no te frustres, correcto, que no te frustres, que hagamos una pausa y en el acto intervención. ¿Ya? Los centros de salud mental comunitario están en diferentes partes de nuestra Lima, en diferentes distritos y a nivel de regiones también. Entonces creo que es el primer foco de atención que la población peruana tiene que acceder. Bien, Oscar, vamos con otra llamada telefónica al 251-9422, al 467-4499 son los números de éxitos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, caballero, ¿desde dónde nos llama, por favor? ¿Cuál es su consulta? Mi nombre es Alejandro, estoy llamando desde Independencia. Ok, su consulta, por favor. El doctor. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, agradecido por la gran orientación que nos está brindando. Exitosa. Mi pregunta es, tengo un hijo de 9 años y de lo que escuché de usted, puede ser la observación, el seguimiento. He notado en él que está haciendo algo de aislamiento social. ¿Por qué? Porque lo noto que toma el desayuno e inmediatamente corre al celular a hacer sus videojuegos. Entonces, ¿qué tiempo debo de permitir que mi hijo debe estar en la pantalla con el videojuego? Muchas gracias. Muy bien tu pregunta. Muy interesante también el aporte que nos estás brindando. A ver, el tiempo, en principio, desde mi posición profesional,
no es con tanta demanda. Yo siempre sugiero, y de repente puedo tener algún tipo de detracción por ahí, no lo sé, pero desde mi posición personal como Óscar Bedregal sería 1 hora. 1 hora alternado a actividades que la familia tenga que implantar. Ahora, tú me hablas de un indicador que es el tema de aislamiento. Entonces ahí también observación y vigilancia. Y vigilancia. La vigilancia, ¿por qué? Porque si nosotros estamos ahorita en una posición de que la persona está constantemente aislándose, ya no podemos nosotros continuar en ese aspecto. Ya tenemos que estar alertas. Entonces yo te sugiero también de que si de repente él no te da un concepto o no te fundamenta el por qué se aísla, entonces también tenemos que acceder a una evaluación. Y más bien te recomiendo que tengamos otras actividades alternas para que tú puedas estar con él, por ejemplo, compartir ahí en casa, hacer un sistema de integración donde se involucre toda la familia, donde participes tú, participe tu esposa, participen sus hermanos y poder generarle toda esa activación. Y por favor, lo que recomiendo a las familias, comunicación. Suena un concepto tan sencillo, pero es tan difícil a veces para nosotros, las familias peruanas, comunicarnos con nuestros hijos y sobre todo quienes están en etapa de vida adolescente. Vuelvo a recalcar, la etapa de vida adolescente, desde los 10 años hasta los 19 años. Entonces, miren, toda esta prolongación de etapa que nosotros tenemos que estar preparados. Y por favor, saquemos las etiquetas, porque a veces nosotros ya decimos, no, lo arreglamos con un correazo, lo arreglamos con un gritazo y todo lo que podamos obtener como buenos peruanos que a veces somos improvisados. Pues no, mis queridas familias peruanas, no podemos incidir en ello porque aquí todo ha tenido una evolución y trabajar con etapa de vida adolescente es saber prepararnos. Y desde aquí el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao está para ofrecerles todas las alternativas posibles. Incluso, mi querido conductor, ya nosotros a través del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao ya hemos estado capacitando a nuestros colegas, porque sabemos que para este 2021 se nos viene una demanda fuertísima y dentro de este proceso verdaderamente tanto psicólogos, psicólogas, docentes, directores y familias tienen que estar prácticamente al tanto de toda esta ola que se vendrá de cibernética en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Óscar, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y estamos siempre para servirles. Y no nos olvidemos que salud mental es prioridad nacional. Así es, salud mental, prioridad nacional. Gracias. Hemos estado entonces con Óscar Bedregal, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y el Callao. Un tema que sin duda es polémico y que espero que estos consejos que ha dado el psicólogo haya servido de mucho para de esta manera tener esta empatía, como dice, ¿no, Óscar? Tratar de tener esa tolerancia con nuestros hijos y de esta manera también tratar de tener esa comunicación y llegar a un buen puerto en cuanto a estas adicciones. Hay que ir al psicólogo, hay que ir al especialista inmediatamente si es que usted tiene este problema con su hijo o con su hija, el tema de las adicciones en los videojuegos.